Buenas tardes con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan por Zoom y por nuestra red social, nuestra página de Facebook. A nombre de nuestra decana Irma Irene Zárate Quiñones y el Consejo Directivo 2021-2022, les damos la bienvenida a esta conferencia, donde se verá el importante tema, la verificación e implementación del plan para la prevención, vigilancia y control del COVID en el trabajo. Esta exposición estará a cargo de la abogada Karin Elena Aquino Colachagua y será asistida por la abogada Magali Mesa Torres. A continuación tendremos las palabras de apertura a esta conferencia de nuestra segunda vicedecana, la CPC Diana Pariona Amaya. Bienvenida, directora. Gracias. CPC Irma Irene Zárate Quiñones, decana del Colegio de Contadores Públicos de Junín, señores directivos, gestión 2021-22, abogada Karin Elena Aquino Colachagua, colegas y distinguidos concurrentes en esta sala, tengan muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos estar hoy reunidos, aún por este medio virtual, ¿no?, que ya nos venimos acostumbrando. En segundo lugar, a la comisión organizadora permitirme tomar las palabras y participar en la conferencia virtual denominada Verificación e implementación del plan para la prevención, vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo, disertado por la doctora abogada Karin Elena. Tema obviamente de gran interés por la participación activa que tenemos nosotros, los contadores y toda la sociedad en general, justamente en este tipo de sociedad organizada, ¿no?, en las instituciones, en las empresas, ya sea del sector público o sector privado, que obviamente tenemos que nosotros asumir otros retos y cumplir con diversas normativas vigentes. Sabemos que la exposición al virus, ¿no?, que produce el COVID-19 en sí representa un riesgo tanto biológico dentro del comportamiento, en este caso de la enfermedad que podemos transmitir y contagiarnos rápidamente. Bueno, los centros laborales no es ajeno a ello, son espacios donde de alguna manera están más expuestas al contagio porque hay grupos de personas, ¿no?, y por lo tanto se deben de considerar medidas para su vigilancia, prevención y control, que es justamente el tema que se va a ver hoy. En este marco, pues, de cumplimiento de las normativas, resulta conveniente también establecer, ¿no?, lineamientos de vigilancia de salud de los trabajadores, y no solamente de ellos, sino los que también de alguna manera se acercan a estos centros laborales, porque son muchas organizaciones que trabajan con público, ¿no? Entonces hay que ver todos estos controles, ¿no?, en este caso de salud, estableciéndose obviamente criterios generales, ¿no?, que debemos de cumplir bajo este periodo de emergencia sanitaria, y no solamente en este periodo de emergencia sanitaria, sino también en todo lo más adelante, ¿no?, porque esto no es fácil de determinar un plazo de culminación, ¿no? No sabemos hasta el momento. Entonces estamos pasando por diversos procesos de emergencia y esto va a continuar, y yo creo que vamos a ir aprendiendo a convivir también con ello, ¿no? Es por eso que considero que todos, sin duda alguna, estamos pues inmersos en este proceso, siendo esta la razón de llevar a cabo la referida conferencia, ¿no? Tema que hoy en día involucra a toda la sociedad, pues de alguna manera nosotros queremos hacer llegar toda la base teórica de este tema, la implementación, las formas, y obviamente vamos a sacar de dudas quizás muchas cosas, todo gracias a la participación de la doctora abogada Karin Elena, ¿no? Por lo que de esta manera doy por aperturado la conferencia virtual denominada Verificación e implementación del plan para la prevención, vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo. Gracias, señor. Muchas gracias, vicedecana. Nuestra expositora, la abogada Karin Elena Aquino Colachagua, es abogada titulada con registro CAG número 4186. Es especialista legal de la Segunda Superintendencia de Actuaciones Inspectivas de la IRE Junín Sunafil. Es asistente legal en la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. También es asistente legal de la Oficina
descentralizada de procesos electorales de Huarochirí en Lima, asistente legal en la Secretaría Técnica de los Procedimientos Disciplinarios de la Corte Superior de Justicia de Junín. Con toda esta experiencia, damos pase a nuestras expositoras y la sala es suya. Gracias. Buenas tardes, señora decana Diana Pariona Amaya y a todos los participantes del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Yo soy la abogada Yanet Magali Mesa Torres, especialista legal de la Intendencia Regional de Junín. Quiero traer el día de hoy un saludo de parte de la Intendenta Regional de Junín, la doctora María del Carmen Solórzano Mercado. Y indicar que el día de hoy vamos a desarrollar esta capacitación, esta orientación, en mérito a una de las funciones o los roles que desarrolla SUNAFIL, ¿no? Como es el caso de la orientación. Nosotros como SUNAFIL no solamente realizamos actividades de fiscalización, sino que también desarrollamos actividades de orientación a fin de dar a conocer, como usted manifestaba, señora Diana, que dar a conocer todas las pautas normativas que se puedan desarrollar en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, para ello, quisiera darles algunas pautas para la participación en esta conferencia que se va a desarrollar el día de hoy sobre la verificación e implementación del plan para la prevención, vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo. Una de ellas, por favor, que todos los participantes que estemos en la sala mantengamos nuestros micrófonos apagados y nuestras cámaras apagadas también, de tal manera que no se corte el internet. Número 2, cualquier consulta que se puedan desarrollar, tenemos ahí un chat dentro de la sala para poder realizar nuestras consultas, las mismas que van a tener que ser absueltas al final de la exposición. Bueno, siendo esa otra indicación más, bueno, es que las personas que están participando se registren para poder saber quiénes están participando de esta conferencia, ¿no? Bueno, sin más que decir y agradecida por la invitación y la deferencia, vamos a dar pase a nuestra especialista legal, abogada Karina Elena Aquino Colachagua, para que el día de hoy diserte el tema que nos ha convocado. Muchas gracias. Especialista legal, por favor, puede iniciar. Buenas tardes con todos, me escuchan claramente. Como ya me presentó mi colega, estamos hoy el día de hoy presentando esta capacitación que entendemos es muy importante para todo, en general en todas las empresas, y como función principal que tienen los contadores públicos son los que generalmente asesoran y están al margen, al lado de los empleadores, orientándolos, y esta implementación del plan de vigilancia, pues consideramos que es de suma importancia para que ustedes también puedan servir de apoyo a los empleadores en el cumplimiento para que después no tengamos el inconveniente con la fiscalización posterior. Vamos a proceder a compartir la pantalla. Por favor, me avisan si es que se visualiza con claridad. Magali, ¿me ves? Sí, se ve en la pantalla, Karin, si la puedes extender un poco más, si no, no hay ningún problema, sí se ve. ¿Ahora se visualiza completa? Sí, está perfecto. Sí, continúe, abogada. Muy bien, entonces comenzamos con la exposición del día de hoy, que estábamos mencionando que el tema es la verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Vamos a comenzar con esta exposición con un mapa conceptual, un marco estadístico que nos arroja el Ministerio de Trabajo respecto a la siniestralidad laboral en el Perú. Este dato ha sido registrado en el Ministerio de Trabajo. Recordemos que ante cualquier accidente de trabajo, los empleadores tienen la obligación de hacer el registro inmediatamente en el Ministerio de Trabajo. Este dato estadístico nos trae, se está considerando desde 2011 hasta el 2020, al 30 de junio del 2020. Esta es la data estadística que nos arroja. Y nos señala que
184.771 notificaciones se han registrado en esta base de datos, de las cuales 177.856 fueron accidentes de trabajo, que representa un 96% de este total. Por otro lado, 6.915 fueron incidentes peligrosos, que representan el 4% de este total. De los accidentes de trabajo que se presentaron, 176.278 fueron accidentes de trabajo mortales, perdón, no mortales, que representan un 95%. Y 1.578 fueron accidentes mortales, que representan el 1% de toda esta data. ¿Qué nos arroja esta estadística? Que, como conclusión, nos arroja que se producen 51 accidentes no mortales por cada día y un accidente mortal por cada 2 días, así como 2 incidentes peligrosos por cada día. Esta es la estadística actual que tenemos, como les decía, hasta el 31 de junio. Veremos que para más adelante, de repente, esto se ha incrementado con el tema del COVID específicamente. Pero, ¿qué tenemos que hacer para reducir esta tasa? La principal función de todos es la de promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Esa es, en realidad, la finalidad, el objetivo que debemos cumplir todos para promover una cultura de prevención de riesgos. Esta cultura de prevención de riesgos tiene 3 actores fundamentales, comenzando por el empleador. El empleador tiene el deber de prevención. Es su obligación cumplir y garantizar que en el centro de trabajo, que en el establecimiento del centro de trabajo establezca todos los medios y las condiciones que protejan la vida, la salud, el bienestar de los trabajadores. Y no solo de los trabajadores, sino de aquellas personas que, no teniendo vínculo laboral, también están dentro o prestan sus servicios y están dentro del centro laboral. ¿A quién nos podríamos referir aquí? Por ejemplo, a los visitantes, a los practicantes, a los proveedores. Es decir, esta responsabilidad de prevención abarca a todas las personas que se encuentren dentro del centro de labores y es responsabilidad del empleador. En el caso del Estado, ¿cómo participa el Estado? El Estado tiene un rol fiscalizador y de control. Ese rol de fiscalizador lo va a hacer a través de, como se ve en el ejemplo, a través de la SUNAFIL, a través de la UEFA, a través del Servir, de su salud, de los gobiernos regionales. Todas esas entidades fiscalizan y controlan justamente la prevención del riesgo laboral. Pero también tenemos otro actor aquí, que es los trabajadores y los sindicatos. Estos actores también asumen una responsabilidad de participación, asumen una responsabilidad activa, tanto en la prevención como en el compromiso que deben asumir para el cumplimiento de las reglas establecidas, para el uso de los EPPs, para todo el compromiso que tienen que ver para fomentar esta cultura de prevención de riesgos laborales en beneficio de todos. Hablamos también del principio de responsabilidad. El empleador va a asumir las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o una enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones. Así que tengamos en cuenta aquí que la responsabilidad del empleador es una responsabilidad tanto civil, penal, administrativa. A ver, le rogaría están participando del evento, celulares apagados, tengamos interferencias. La CPC Irma Irene tiene el micrófono prendido, por favor. Continúa, Karim, por favor. Sí, por favor, a ver si apagamos los micrófonos para poder escucharnos mejor.
estábamos hablando de la responsabilidad que va a asumir el empleador por cualquier tipo de accidente que sufra cualquiera de sus trabajadores. Podemos poner aquí un ejemplo. En el caso de que un accidente de trabajo ocasione un daño permanente al trabajador, como la invalidez, pues tendrá que asumir la responsabilidad civil que le corresponde y tendrá que indemnizarlo. De igual forma, en el aspecto penal, si el trabajador sufre un accidente de trabajo mortal, pues también tendrá que asumir una responsabilidad penal, y hay pena privativa de la libertad de 2 a 8 años ante una responsabilidad generada por el empleador por un descuido u otro. En el ámbito administrativo también hablamos de una responsabilidad que asume el empleador, que en estos casos puede conllevar a una multa, a una clausura del establecimiento. Entonces, son las responsabilidades que va a asumir el empleador ante esta negligencia. Para entrar ya a tallar dentro del marco legal vigente que nos rige el plan, tenemos las siguientes normas. La Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta rige para todo el aspecto de seguridad y salud en el trabajo. El Decreto Supremo 05-2012, que es el reglamento de la ley. Tenemos la Resolución Ministerial 375-2018, que establece las normas básicas de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos. Tenemos también la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA. Recordemos que esta resolución ministerial ha sido recientemente aprobada y es la que modifica la 448 del MINSA, que establecía el procedimiento para los lineamientos de la vigilancia, prevención y control de la salud, específicamente del COVID. También es importante tomar en consideración las normas sectoriales, es decir, si es que en determinada actividad económica, determinado sector, emiten unas normas específicas para su sector, llámese minería, agricultura, comercio, también son necesarias tomar en cuenta esas normas sectoriales para la elaboración del plan. Con respecto a la fiscalización que ejerce la SUNAFIL y los inspectores de trabajo, tenemos la resolución de superintendencia 103-2020 SUNAFIL, que aprueba la versión 2 del protocolo 005-2020 SUNAFIL. Este protocolo se denomina Protocolo sobre el ejercicio de la inspección de trabajo dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales económicas a consecuencia del coronavirus. Este marco normativo inspectivo es el que se aplica en todas las dependencias a nivel nacional del sistema inspectivo de trabajo. Entonces, aquí vamos a establecer el procedimiento que va a realizar cada inspector cuando realice la fiscalización a determinada empresa. También esta norma nos menciona que durante el plazo de la vigencia de la declaratoria de emergencia, pues, el personal inspectivo puede ejercer sus funciones de manera presencial y o virtual, a través de medios de sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué sucede aquí? Que se ha implementado justamente por la coyuntura y también por la prevención que tienen que tener los inspectores de trabajo, que en la mayoría de los casos se está haciendo fiscalizaciones de manera virtual. Es decir, lo que anteriormente se hacían en las comparecencias y se citaban las personas, los empleadores para que presenten la documentación, ahora se está haciendo virtualmente. El inspector mediante correo electrónico solicita la información a las empresas, al correo proporcionado por los propios empleadores, y les otorga un plazo establecido para la entrega de dicha información. ¿Qué está sucediendo actualmente? Los empleadores no están cumpliendo en enviar la documentación en el plazo que establecen los inspectores. ¿Y qué sucede? Que por cada requerimiento de información incumplida, pues se aplica una multa y se están encontrando en realidad cantidad de infracciones en este tipo de casos porque el empleador no le está dando la debida importancia al plazo que le especifica
el inspector en el requerimiento. Entonces, esta es una recomendación para los empleadores, que se cumpla con entregar la documentación en el plazo que los inspectores están solicitando. A su vez, también están haciendo, como les decía, en vez de las comparecencias presenciales, pues están haciendo mediante videollamada, mediante videoconferencia. Entonces, se está haciendo uso de esta tecnología para realizar las funciones inspectivas. Asimismo, hay una resolución establecida, la resolución 103/2020 SUNAFIL, que nos menciona que en el caso de que el personal inspectivo advierta la existencia en los centros de trabajo que presten servicios y actividades no permitidas, de acuerdo a las fases que establece ya el Poder Ejecutivo, lo sabemos, ellos están facultados para imponer las medidas cautelares de cierre del área o de todo el establecimiento. Este cierre del área o establecimiento, pues lo van a evaluar ellos en función a si encuentran que se está incumpliendo las normas y se está poniendo en riesgo la salud, tanto de los trabajadores como de todas las personas que se encuentran dentro del centro laboral. Entonces ellos están autorizados para, a través de una medida cautelar, ordenar el cierre del establecimiento. Vayamos ya a hablar un poquito más ya de la resolución ministerial 972/2020 MINSA. Esta resolución, como les comentaba, ha modificado y ha aclarado en cierto modo todas las dudas o todos los inconvenientes que se tenía con la resolución ministerial 448 y ha aclarado, por ejemplo, en el ámbito de aplicación, que ahora se aplica a todas las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas. O sea, ya no hay diferenciación, lo que no se quedó claro en la anterior resolución. Ahora es todas las personas naturales y jurídicas están obligadas a elaborar su plan de prevención y control. También están incluidos en este ámbito de aplicación las entidades del sector público. Están también incluido el personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado, según corresponda. Es decir, ahora está clara el ámbito de aplicación que aplica absolutamente a todos. La resolución también 972 nos menciona que se aplican a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores económicos o productivos, a todas las instituciones públicas y privadas, para el reinicio de sus actividades y para las que vienen realizando la prestación de servicio o bienes esenciales durante este periodo de emergencia. Es decir, ahora se aplica a todas. Entidad pública y privada debe contar con su plan. Previo al inicio de labores, todo empleador está obligado de implementar medidas que garanticen la seguridad y salud del trabajo, la finalidad principal es preventiva, es prevenir cualquier tipo de evento que se pueda surgir. Ahora, el plan para la vigilancia, prevención y control se elabora en todo el centro laboral, es decir, debe abarcar todas las áreas. En todo el centro laboral lo realiza a través de su servicio de seguridad y salud en el trabajo. El servicio de seguridad y salud en el trabajo es el que elabora el plan. Una vez elaborado, debe ser remitido al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda, para su aprobación. Y su aprobación no puede excederse en un plazo máximo de 48 horas. Es decir, esta aprobación debe ser de manera muy rápida para continuar con su reinicio de labores. El registro del plan de vigilancia es en el Ministerio de Salud y se realiza a través del Sistema Integrado de Información, el SISCOVID. Eso establece la norma, sigue vigente, en la resolución ministerial lo sigue mencionando y es así como se tiene que registrar el plan. El plan tiene en el anexo 5 y en la lista de chequeo de vigilancia, el anexo 5 es la estructura y la lista de chequeo es la verificación de las normas y de la prevención que se está llevando. Estos anexos, nos dice la norma, que están accesibles
mediante el panel de control SIS-COVID-19, ¿a quiénes? A las entidades que hacen la supervisión y fiscalización de este plan. Porque recordemos que el plan solamente lo registran, lo envían y es automáticamente aprobado, por decirlo así, pero está sujeto a una fiscalización posterior. ¿Quiénes van a hacer esa fiscalización? Está su salud, está la SUNAFIL, Servir, la UEFA, los gobiernos regionales y todas las otras organizaciones que están en el ámbito nacional y regional. Ahora, el empleador también tiene la obligación de comunicar este plan a sus trabajadores. Y dentro de las 24 horas siguientes de aprobado el plan, ya debe facilitarles una copia del plan a todos los trabajadores. Esa es una obligación del empleador. Ahora, ¿cuándo se actualiza este plan? Recordemos que la resolución ministerial 972 derogó el artículo 1 de la resolución ministerial 448, que hablaba de todos los lineamientos y todo el procedimiento. Sin embargo, el artículo 2 nos menciona, y está vigente todavía, que la actualización del plan. ¿Cuándo se actualiza el plan? El plan va a ser actualizado cuando se haya añadido una nueva actividad. Es decir, en la empresa, debido de repente a las fases que se están permitiendo, el reinicio de fases económicas, entonces si esta empresa inicia o incrementa una nueva actividad, tiene la obligación de actualizar su plan. También en el caso de que hubiese alguna modificación en los procedimientos obligatorios, o también cuando hubiese una modificación en los procedimientos para el regreso y reincorporación al trabajo. Entonces, bajo responsabilidad de las empresas, en estos casos tendrían que actualizar su plan, hacer un nuevo plan ya con la resolución ministerial, bajo el lineamiento de la resolución ministerial 972 y volverlo a enviar al MINSA. Ese sería el requisito necesario. En el plan debe especificar el número de trabajadores comprendidos. Tenemos en el anexo 1, también ahí están determinados los tipos de empresas para identificar los riesgos, el riesgo de exposición al COVID por puesto de trabajo, muy alto, alto, mediano o bajo. También se especifica en el anexo 3 el uso de los EPPs, dependiendo de cada tipo de actividad que realice el trabajador. Entonces ahí hay un anexo detallado, qué es lo que debe usar de manera obligatoria, que exige la norma dependiendo de la función que cumple cada trabajador. También debe contar con las características de vigilancia, prevención y control de los riesgos. La resolución 972 contempla 7 lineamientos, que son exactamente los mismos que se planteó también en la resolución ministerial 448. En este caso no ha cambiado mucho, pero de todas maneras es bueno recordar. En el caso de, por ejemplo, el lineamiento 1 es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Este lineamiento nos obliga a establecer el procedimiento exacto de esta limpieza y desinfección que se debe realizar principalmente al inicio de las labores. Debe contemplar cuáles son los insumos, cuál es la frecuencia de la realización de esta limpieza y desinfección, de qué manera se va a hacer, qué, como les decía, insumos químicos se va a utilizar. Incluso aquí también nos menciona la resolución que se debe de tomar en cuenta la capacitación al personal de limpieza, el uso de los EPPs del personal de limpieza encargado de esta limpieza y desinfección. Entonces, a esto se refiere el lineamiento 1. El lineamiento 2 nos habla de la evaluación de las condiciones de salud previo al retorno al centro de trabajo. Estamos aquí hablando de los puestos de trabajo, de las fichas de control de sintomatología, por ejemplo, que al reinicio del reingreso de los trabajadores a su centro laboral deben rellenar una ficha de sintomatología. Esta ficha se encuentra en el anexo 2. Ahí está detallada para poder hacer el rellenado. El control de temperatura, las pruebas que se deben tomar en el reinicio, eso también está especificado dependiendo
si es un caso sospechoso o no, y dependiendo también del riesgo de cada puesto de trabajo. Está especificado ahí para los riesgos de alto y muy alto, pues si es necesario la prueba, y para los que no son riesgo bajo y no bajo, bajo y mediano no está obligado, pero eso lo vamos a ver más adelante. También nos habla del descanso médico de 14 días. Entonces, todas estas características deben ser establecidas y bien definidas en este lineamiento número 2. En el lineamiento número 3 nos menciona sobre el lavado y desinfección de manos obligatorio. Aquí debe establecerse el número de lavados, el alcohol, gel, líquido al ingreso, los métodos de lavado. Es más, aquí nos establece que los puntos de lavado deben tener siempre un cartel pegado en el cual mencione, dibuje los pasos a seguir para el correcto lavado de las manos. Entonces, esto es sumamente importante. Tienen que haber puntos suficientes para cada centro de trabajo, dependiendo de la cantidad de trabajadores que se tenga, para que puedan cumplir este lineamiento 3. El lineamiento 4 nos habla de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Estamos también aquí hablando de los carteles, de los avisos que se pegan sobre el uso obligatorio de la mascarilla, el uso correcto de la mascarilla, las capacitaciones que se tienen que dar a los trabajadores y los canales de comunicación. Recordemos también que aquí en las capacitaciones se ha establecido que las capacitaciones pueden ser virtuales. Y si fuesen presenciales, pues deberían de respetar el aforo, respetar el distanciamiento y respetar el uso de los EPPs. El distanciamiento ya sabemos que es de 1,5 metros. Eso establece ya esta norma de la resolución ministerial 972. Asimismo, en el lineamiento 5 nos habla de las medidas preventivas de aplicación colectiva. Aquí estamos hablando ya del ambiente, ¿no? De todos los trabajadores en los ambientes que comparten. Estos ambientes deben estar ventilados, debe haber el distanciamiento, como le menciono, 1,5 metros, las reuniones virtuales, las barreras físicas en atención al cliente de preferencia, ¿no? Del personal que está en acceso directo con las personas para atenderlas, debe tener estas barreras físicas, mamparas o vidrios de protección que se puedan poner para permitir la protección del trabajador, ¿no? La limpieza de calzados. Nos habla también del tratamiento de las gestantes y lactantes. Nos habla aquí en este punto de que las gestantes de preferencia deben hacer trabajo remoto. Y si no es posible por la naturaleza de su función, pues deberían de tener un puesto de trabajo que no sea de acceso directo con el público. Eso es lo que nos establece en este punto. En el lineamiento 6, medidas de protección personal. Aquí nos habla de los equipos de protección que tiene que tener cada trabajador, como les comentaba, pero esto va a ser de acuerdo al puesto de trabajo y de acuerdo al riesgo de exposición que tenga cada trabajador. Estos lineamientos, esta identificación de los equipos de protección están bien establecidos y bien diseñados en el anexo 3. Ahí pueden identificar la exigencia de estos equipos de protección. El lineamiento 7 nos habla de la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto. ¿Qué corresponde aquí? Que el empleador tiene la obligación de hacer una vigilancia permanente del control de la temperatura. Estamos hablando, aquí también ya fija el control de temperatura en 37.5 grados centígrados, que esa es la temperatura máxima que debe de tener el personal que va a ingresar a laborar. Si tuviese esta temperatura o mayor de esta, pues nos menciona la norma que no se debe permitir el ingreso del trabajador, se le debe decir que retorne a su domicilio y que pues pueda hacerle un seguimiento sobre el estado en el que se encuentra. Entonces, esta obligación de seguimiento sí es netamente del empleador y de su profesional de salud.
Recordemos que también que esta resolución también establece el tipo de profesional de salud que debe de tener cada tipo de empresa. Se va a evaluar los síntomas que tiene, se va a ver el riesgo ergonómico, psicosocial de los casos positivos. Aquí también se habla un poquito de hacerle el seguimiento específico a cada trabajador con sospecha. Basta que tenga síntomas, sospecha, un poco de elevado de temperatura, ya este trabajador debería estar haciendo un aislamiento y con un seguimiento permanente, ¿no? de su estado de salud. Esto también es responsabilidad netamente del médico ocupacional o del personal de salud con que cuente la empresa. Aquí hay consideraciones para el regreso al trabajo. En el regreso al trabajo estamos hablando, cuando hablamos de regreso, estamos hablando de las personas, de los trabajadores que estuvieron en cuarentena social, que no presentaron sintomatología, ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados, solamente que estuvieron en la cuarentena dictada por el gobierno y en tal caso están retornando a su centro de trabajo. En estos casos el regreso es automático. Solamente van a rellenar la ficha de sintomatología y con eso pueden retornar. Caso distinto aquí cuando se habla de reincorporación al trabajo. Cuando hablamos de reincorporación, hablamos de personal que ha sido infectado, ¿no? Que ha tenido ya cuenta con un alta epidemiológica. Hay una ficha que se rellena también, bueno, esto lo maneja el médico ocupacional o el personal de salud a través del formato ficha F300 del SIS-COVID, en que ya han hecho la evaluación respectiva médica y luego de haber tenido ya el diagnóstico de casos sospechosos, probable de haber sido ya con contacto directo y haber cumplido ya el aislamiento, pues se va a ordenar el reingreso, se va a autorizar el reingreso, la reincorporación, perdón, al centro de trabajo de los trabajadores que estuvieron con ya diagnosticados con COVID. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia entre el retorno y la reincorporación. Las consideraciones para la reincorporación las han establecido ya de manera clara y fija y han fijado para los pacientes asintomáticos. El alta se dará a los 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. Y nos menciona también que no requiere ya una nueva prueba molecular para emitir el alta del paciente. Esos son los asintomáticos, aquellos que no tuvieron ningún síntoma y se encuentran bien de salud. En el caso de los pacientes que presentan síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas. Ese es el cómputo que se va a tener a partir del inicio de los síntomas, que se debe de respetar los 14 días. Este periodo también puede extenderse, excepcionalmente. Esto va a depender ya de la evaluación del médico tratante y debidamente certificado, claro está. En el caso de los pacientes sintomáticos, sin prueba confirmatoria, el alta también se dará a partir de los 14 días después del inicio de los síntomas. Entonces, a partir del inicio de los síntomas es que se contabilizan los 14 días. Estos son pacientes asintomáticos y pacientes que presentan síntomas leves. En el caso de pacientes moderados o graves, hospitalizados, el alta se establece, el que establece el alta es el médico tratante. Y su reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada por el área de seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando del médico ocupacional o del personal de salud con que cuente la empresa. En el caso, como les decía, de pacientes ya moderados o graves. La norma también nos especifica que tiene que existir una revisión y reforzamiento de capacidades. Aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada de generar una causa directa de daño a la salud del trabajador, nos dice que el empleador debe brindar la revisión, actualización o reforzamiento, debe capacitar a estos trabajadores que van a retornar nuevamente a sus labores habituales. Esta actividad de capacitación debe ser presencial o virtual según corresponda y va a depender de los riesgos y de las funciones de cada puesto de trabajo.
De esto nos habla la revisión y reforzamiento de capacidades. Lo que hablábamos hace un rato también es respecto a las pruebas. Nos menciona la norma que la aplicación de pruebas de diagnóstico son obligatorias cuando hay un alto o muy alto riesgo. Son obligatorias. Sin embargo, en los puestos de mediano riesgo y bajo riesgo no es obligatoria que se tomen las pruebas establecidas. También sabemos que hay 3 tipos de pruebas y eso ya lo determinará el empleador dependiendo del puesto de trabajo. Nos dice que se deben hacer únicamente para aquellos trabajadores que presentan síntomas compatibles con el COVID o tienen un contacto directo de un caso confirmado. Solo en esos casos se le requiere la prueba. Las pruebas pueden ser serológica, molecular o de antígenos. Hablando ahora del grupo de riesgo, esta norma también ha definido ya los grupos de riesgo que se deben considerar. Establecido los mayores de 65 años, 65 años, las personas con comorbilidades como la hipertensión arterial, diabetes, obesidad, con índice de masa corporal mayor o igual a 40, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión. Entonces, esas son las personas de riesgo que se deben identificar antes del reingreso, antes del inicio, y deben estar establecidos en el plan. En el caso de las personas ya identificadas en los grupos de riesgo, se prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto. Y en caso de que deseen concurrir a trabajar o prestar servicios, pues pueden suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Eso hay que recalcar, ¿no? Esta declaración jurada es voluntaria de aquellos que aún estando en el grupo de riesgo se sienten bien para poder continuar con su labor diaria. Nos menciona también que en ningún caso se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este documento. Eso bajo la responsabilidad del empleador. Con respecto a esta declaración jurada, también nos menciona la norma que aún así el trabajador haya firmado esta declaración jurada asumiendo la responsabilidad que recae en el empleador es inherente. Así que el empleador va a continuar con su responsabilidad de mantener la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si algo grave le pasa a este trabajador que aún firmando su declaración jurada, de todas maneras, el empleador no se va a eximir de la responsabilidad que recae en él. Así que tengan mucho cuidado en ese aspecto. Hay personas, recibimos constantes llamadas en que nos mencionan que el empleador les ha aceptado, incluso les ha condicionado para que firmen esta declaración, pensando que se eximen de cualquier responsabilidad que pudiera ocurrir a este grupo de riesgo. Pero no es así. También hablamos de este plan de vigilancia que debe contener, obviamente, las medidas para implementar respecto a los practicantes, visitas o proveedores, es lo que les mencionaba al inicio. Entonces, la responsabilidad del empleador no solo recae en los trabajadores con vínculo laboral, también a los practicantes, a las visitas a los proveedores y a toda la persona que esté dentro del centro laboral. Durante la vigencia de esta emergencia sanitaria, los empleadores, nos menciona la norma, que no cuenten con el servicio de seguridad y salud en el trabajo implementado, deben aplicar como mínimo el anexo 1 de la resolución ministerial 972. Este anexo nos habla específicamente del tipo de profesional de salud que debe contar cada empresa dependiendo de la cantidad de trabajadores.
Aquí también ha habido modificaciones con respecto a la resolución ministerial anterior, la 448, y aquí ya ha establecido específicamente el perfil que debe cumplir cada profesional de salud. Entonces hay que tomarlo eso en cuenta para poder identificar qué corresponde, qué tipo de personal de salud corresponde a qué tipo de empresa. Respecto a la estructura de este plan de vigilancia, está establecida en el anexo 5. El anexo 5 le detalla qué es lo que debe contener la estructura específica y nos habla de los datos de la empresa, que debe contener su razón social, su RUT, su dirección, los datos del lugar de trabajo. Hay casos en que las empresas tienen diferentes sedes, entonces debe especificarse el lugar específico de cada sede, los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores, la nómina de profesionales que van a tener. Aquí exige ya la norma una identificación plena de quiénes son, la fecha de nacimiento, la edad, la profesión, la especialidad que cuente cada profesional de salud, la colegiatura que se está exigiendo. Entonces, todos estos detalles deben estar contenidos en los datos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. También nos habla de la nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID. Aquí tiene que establecerse la nómina de los trabajadores por cada puesto de trabajo. Tiene que identificarse cada puesto de trabajo, cuáles son los riesgos de ese puesto de trabajo e incluir ahí la lista específica de las personas que van a asumir esa función. Nos habla también de las responsabilidades para el cumplimiento del plan, el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, el procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo. Debe haber un subprograma adecuado, dice el centro de trabajo. Debe contener también la lista de chequeo, checklist de vigilancia. Esto está en el anexo 4 de la resolución. Y está detallado actividad por actividad qué es lo que debe cumplir el trabajador. Entonces, en base a ese checklist, puede darse cuenta si está cumpliendo con todos los lineamientos establecidos. El punto 9 también es sumamente importante. Este documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya como lo mencionamos anteriormente, el plan debe ser aprobado por el Comité de Seguridad o por el supervisor, sea en su caso. Este es el primer documento exigido en la inspección de trabajo sobre el plan de vigilancia. Tengan en cuenta eso. Entonces, esta aprobación debe ser específica y debe ser mostrado. En primer lugar, cuando se haga una fiscalización laboral. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Esta es la presentación que se pudo compartir el día de hoy, y si tuviesen preguntas, pues estamos para responder los interrogantes que tengan. Buenas tardes. Bien, veo que en el chat no tenemos ninguna consulta. De repente alguna de las personas que están participando pueden realizar su consulta de manera directa. Estamos llanas a contestarlas, ¿no? Si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta respecto a la capacitación que se ha dado el día de hoy. Para ello tienen que levantar la mano. Hay una opción de levantar la mano en esta sala. Pueden levantar la mano y se les va a dar voz para que puedan hacer su interrogante como lo ha indicado la abogada. A ver, acá hay una persona que ha levantado la mano. Le voy a dar voz y que haga su consulta. ¿Sí, abogada? Sí, no hay ningún inconveniente. Le escuchamos. Listo. Active su micrófono, por favor, Elizabeth Santos, y participe. Al parecer no puede activar el micrófono, pero están apareciendo algunas preguntas por el chat. Abogada, por favor, puede proceder por ahí. Bien, yo tengo aquí en el chat
La siguiente pregunta, abogada Karim. Me ponen aquí, si recién se le detectó diabetes al personal, ¿qué debe de presentar, ¿no? O sea, entiendo que este diagnóstico ha sido recién detectado, ¿no? Y como se trata de una persona con riesgo, la pregunta es qué documento tendría que presentar o cómo tendría que comunicar a su empleador de este diagnóstico. La evaluación médica que se realice a los trabajadores depende directamente del profesional de la salud. Entonces, si este es un trabajador que recientemente se le ha detectado o recientemente se le ha identificado que tiene algún problema de diabetes, lo importante es comunicar de manera inmediata al médico ocupacional o al profesional de salud de su empresa y establecer, ¿no? Es él el que va a evaluar el riesgo que pueda correr el trabajador y él determinará si es factible el cambio de repente de trabajo presencial a remoto o si no tiene ningún inconveniente para continuar laborando dependiendo del puesto de trabajo. Entonces, esta evaluación médica, obviamente, si tiene un resultado médico, hacerlo llegar a su médico ocupacional y este a su vez lo evaluará y determinará cuáles las medidas a tomar en el caso de específicamente de su puesto de trabajo. Bien, aquí tenemos otra consulta. Me dice si hay un plan de trabajo y prevención contra el COVID, entiendo que es el plan COVID del que estamos hablando, y fue aprobado, pero en el tiempo que pasa ya no se toma en cuenta, es decir, este ya está registrado, como habíamos conversado, pero el empleador no lo toma en cuenta y se infringe los propios lineamientos de este plan. ¿Qué sanciones puede tener la empresa? Bueno, al respecto, como lo mencionábamos, este plan es de cumplimiento obligatorio del empleador. Ante un incumplimiento de este plan, lo que procede es que corresponde hacer la denuncia respectiva a la SUNAFIL. Nosotros podemos intervenir para fiscalizar el cumplimiento de los planes y si este se encuentra ya desactualizado o ya no tiene vigencia o ya escapa de la realidad inicial con la cual se planteó, se programó, pues el empleador tiene la obligación de actualizar el plan. Como se mencionó anteriormente, ante una nueva actividad o ante unos cambios de los procedimientos, el empleador debe actualizar su plan. Si no fuese este el caso, pues el trabajador tiene al libre su derecho de presentar su denuncia ante la SUNAFIL, sunafil.gov.pe, a la página virtual de manera directa para poder hacer una fiscalización y verificar que el empleador esté cumpliendo con el plan. Gracias. También tengo aquí otra pregunta de la señora Mirta Tolentino, me parece. Dice, ¿el plan de prevención y cuidado en el centro de trabajo es exigido a toda empresa o solo a las medianas y grandes empresas? ¿No? Esta pregunta tiene que ver con a quienes aplica la resolución ministerial 972, ¿no? Sí, justamente lo vimos al inicio de la exposición, en el ámbito de aplicación, estamos aclarando que esta resolución ministerial ya establece que está dirigida a todas las personas naturales y jurídicas que tengan una actividad económica, a todo tipo de empresa privada, pública, a todo tipo de trabajador, todo tipo de empresa está obligado a tener su plan. O sea, ya no tiene que ver que sea mediana, grande, empresa, microempresa, todas están obligadas a tener su plan de vigilancia. Gracias, abogada. Tenemos otra pregunta de la señorita Marilyn Candiotti. Me indica aquí, ¿es seguro dar de alta a un paciente asintomático dentro de los 14 días? Esto tiene que ver, ¿no?, con la reincorporación o el inicio de trabajo de los trabajadores. ¿Y qué me garantiza que ya no tenga el virus si no se realiza una prueba a ser dado de alta?
Esta evaluación depende netamente del profesional de la salud. Volvemos a repetir eso. Es el médico ocupacional o el profesional de la salud quien va a evaluar y va a autorizar el reingreso y reincorporación de este trabajador. No es una regla establecida que específicamente a los 14 días tenga que retornar. Puede ser que tenga síntomas, que se les inicie los síntomas, de repente no ha tenido síntomas en los primeros 10 días, en los primeros 13 días, y en el último momento recién se le empieza a presentar los síntomas. Puede ser el caso de que hay empleadores, por ejemplo, que sus trabajadores que ya han permanecido por 14 días, tiene que evaluar el riesgo de contagio a los demás trabajadores, o sea, tiene que hacer una evaluación completa para ver si este trabajador después de los 14 días está apto para reincorporarse al centro de trabajo. Ahora, si es que no ha habido una prueba específica, pues no, simplemente también es un caso sospechoso. La única forma de verificar que efectivamente es un trabajador que haya sido contagiado, pues es las pruebas. Si es que es asintomático y no tiene pruebas, solamente se trata como un caso sospechoso. Pero igual, la responsabilidad de esta evaluación para el retorno recae netamente en el profesional de la salud de cada empresa. Gracias. Tenemos otra consulta y son dos más después de esta. La señorita Rosemary Guerra nos pregunta, ¿las instituciones educativas deben emplear su plan de prevención? Sí, la respuesta es sí. Todas las instituciones públicas, privadas, todo tipo de persona natural y jurídica que tiene una actividad económica está obligada a tener el plan de vigilancia y control. Bien, creo que también la siguiente pregunta dice, ¿las instituciones religiosas están obligadas? Bueno, como nos está explicando nuestra expositora, que todas las instituciones están en la obligación de realizar un plan de vigilancia, ¿no? La siguiente pregunta sería, en el caso de un trabajador por locación de servicios, tiene contrato 10 meses hasta el 21 de diciembre del 2020. Y en el transcurso y ejerciendo su trabajo resulta contagiado el 12 de diciembre, o sea, vale decir 9 días antes de que termine el contrato. Y no le ponen atención, dice aquí, se olvidan del trabajador, no le dan al seguimiento y termina su contrato, ¿no? ¿Hay alguna sanción para esta empresa? Por supuesto, el incumplimiento del empleador o de eximirse de esta responsabilidad si un trabajador ha sido contagiado del COVID, sí hay una responsabilidad ahí de prevención y del seguimiento que debe hacer el empleador. Ese trabajador infectado, ¿no?, que pudo haber sido dentro de las labores como fuera, tiene el derecho de tener el periodo establecido de cuarentena, tiene el derecho de mantener su vínculo laboral hasta que culmine al menos el tiempo de descanso médico que le otorgue. También va a depender de la gravedad que éste tenga, ¿no? Entonces, en un caso de este tipo de incumplimiento por parte del empleador, también tiene a salvo su derecho para presentar su denuncia ante la SUNAFIL, quienes somos nosotros los encargados de verificar el estado en el que se encuentra este trabajador y a la vez la responsabilidad que recae en el empleador si es que no ha asumido la normativa y no está cumpliendo con la aplicación inclusive del plan, porque ese detalle también debe estar incluido en su plan. Bueno, vamos con la última pregunta. Nos indican aquí, ¿es obligatorio señalizar con afiche de lavado de manos y otros, ¿no?, respecto al tema de la señalización o sensibilización? ¿Generaría esto alguna infracción? Así es, estamos hablando de un incumplimiento de la resolución ministerial 972, porque establece como lineamiento
y la sensibilización que debe de brindar el empleador. Este tipo de carteles, avisos, tienen mucha injerencia directa con el estado en el cual estamos viviendo y estamos pasando. Los trabajadores tienen que tener esa información a la mano. Este incumplimiento también es sancionable por no cumplir con el plan, por no cumplir con los lineamientos establecidos en el plan. Y este plan es específico. Si ustedes revisan la resolución 972 para los empleadores, es específico, te narra paso por paso qué es lo que debe contener, cómo debe contener, incluso la cantidad de lavados que se tiene que hacer, lavado de manos que se tiene que hacer los trabajadores durante el día, dependiendo de la actividad económica. Recordemos que cada actividad económica que ejerce la empresa no son iguales, o sea, cada uno tiene su particularidad. Y en ese sentido, para eso es el plan que ellos mismos elaboran y deben de cumplir. Si hay infracción al respecto, también, como les decía, a través de la fiscalización inspectiva se puede realizar esta verificación y aplicar la multa respectiva por su incumplimiento. Bien, finalmente, tenemos aquí una última pregunta. Les agradecemos mucho por su participación. Los que integran el comité son responsables del plan si no se ha actualizado con la última modificatoria. Recordemos que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprueba el plan. La elaboración está a cargo del responsable de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa y por ende del empleador. Entonces, sí hay también una responsabilidad compartida en el aspecto de que el comité tiene que exigir el cumplimiento de este plan. Se ha visto casos y hemos visto casos de empresas, de instituciones públicas, más que nada en el ámbito municipal, no están cumpliendo con esta normativa. Su comité no está haciendo nada para evitar la transgresión de las normas, para el incumplimiento de este plan de vigilancia. Bien, lo han aprobado, lo tienen, pero no le dan cumplimiento. Entonces, efectivamente, aquí hay una responsabilidad compartida. El comité de seguridad y salud del trabajo tiene funciones específicas, tiene la obligación incluso de reunirse mensualmente, reuniones ordinarias, para ver si se está cumpliendo, cuál es la afectación, la cantidad de personal que tenga afectado. Cualquier tema de seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del comité, estas reuniones mensuales ordinarias para ver que se cumpla el plan de vigilancia. Bien, muchas gracias, abogada Karin. Muchas gracias a todos por su participación. El día de hoy creo que hemos nutrido nuestros conocimientos respecto al plan de vigilancia. En verdad les agradecemos a todos los participantes y comunicarles también que el material se va a enviar a la decana del Colegio de Contadores a fin de que lo pueda compartir con todos ustedes. Yo pienso que en esto sería todo. Les agradecemos una vez más a nombre de la Intendencia Regional de Junín. Muchas gracias, especialista legal Karin Elena Aquino, y con esto concluimos nuestra exposición. Muchas gracias, abogada. Agradecemos a nombre del Consejo Directivo 2021-2022 a nuestra expositora por darnos esta importante ponencia. Y en mérito a ello, se le va a otorgar un certificado como ponente, ¿no? Que estará a cargo de nuestra segunda vicedecana, la CPC, Diana Pariona Amaya. Adelante, contadora. Gracias, Jonathan. Bien, agradecer la participación de la abogada por en este caso, la doctora Karin Elena Aquino Colachagua, por su excelente participación en esta conferencia virtual. Muy buena la exposición, los temas, muchas dudas probablemente resueltas por los que hemos estado en la sala. Y nuevamente agradecerle pues, ¿no? por la participación, y estoy segura de contar nuevamente con su participación en diferentes eventos que viene organizando el Colegio de Contadores Públicos de Junín. Es así que en nombre de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Junín, gestión 2021-2022, y en reconocimiento a su participación queremos otorgarle el certificado
para el cual paso a dar lectura, ¿no? Certificado otorgado a la abogada Karin Elena Aquino Colachagua por su participación en calidad de ponente en la conferencia Verificación e implementación del plan para la prevención, vigilancia, control del COVID-19 en el trabajo, realizado el 21 de enero, emitido Huancayo, 21 de enero del 2021, debidamente firmado por nuestra decana, CPC Irma Irene Zárate Quiñones, y las directoras responsables de la firma del certificado. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Estaremos contando con usted en unos próximos eventos por la participación. Quedamos nuevamente muy agradecidos. Gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos. Los esperamos a las 7. Tenemos nuestra segunda conferencia del día que va a estar compartida por nuestras redes sociales. ¿Sí? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Doctora Karin, su micrófono está apagado. Muchas gracias por el reconocimiento al Colegio de Contadores, a la decana. Gracias por reconocer el trabajo que venimos realizando. Estamos aptos y llanos para cualquier momento, nos puedan requerir y poder nosotros también participar aquí con la orientación respectiva. También tenemos los canales de SUNAFIL, tenemos las orientaciones telefónicas para cualquier tipo de consulta que nos puedan realizar y estamos a su disposición. Muchas gracias.